Un inquilino que pagó 8.000 euros por adelantado de su contrato de alquiler, es decir, una anualidad entera, se ha visto obligado a abandonar la vivienda a los 3 meses por motivos personales, y ahí surgieron los problemas porque el propietario no le quería devolver el dinero de lo que faltaba por cumplir de esa anualidad. ¿Es esto legal? ¿Nos pueden hacer pagar un año por anticipado? ¿Quieres saber qué ha ocurrido con este caso? ¿Cómo ha terminado en este asunto en el que me ha tocado intervenir? Bueno, pues te lo cuento en este vídeo. Si todavía no me conoces, mi nombre es Tito, soy abogado de La Coruña y fundador de modelosycontratos.com, y sin más preámbulos, vamos ya con el vídeo. Hola a todos, muy buenas y bienvenidos como siempre a mi canal. Volvemos a hablar de los contratos de alquiler y concretamente del pago de la renta, y es que este asunto se inició pues a través de una consultoría que he tenido con un inquilino de Caldas de Rey en Pontevedra que tenía problemas con su casero porque no le quería devolver el dinero de todo el año que había pagado, ya que se tenía que marchar tan solo 3 meses después de haber firmado el contrato. Este inquilino, que había elegido Galicia precisamente para mudar aquí su residencia, se ha visto 3 meses más tarde obligado a abandonar esta tierra porque por motivos familiares, tenía que volver a su localidad natal, pero este inquilino tampoco estaba dispuesto a perder todo el dinero que había pagado por anticipado, y es por eso que solicita mi intervención en este asunto para encontrar una solución. Antes de continuar con esta historia, es importante detenernos aquí en el derecho de desistimiento porque, como ya sabemos, el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos fija un plazo mínimo de cumplimiento del contrato, una duración mínima de 6 meses, es decir, podemos desistir del contrato, podemos marchar antes de la vivienda, del piso, pero tenemos que pagar los 6 primeros meses, es decir, el propietario tiene ese derecho y pues como inquilinos estamos obligados a ese cumplimiento. Por lo tanto, se puede ejercer el derecho de desistimiento, es perfectamente libre, pero debemos tener en cuenta que en los primeros 6 meses de contrato hay que pagarlos. Muy bien amigos, volviendo al caso, nos ponemos en contacto con el propietario para buscar una solución, quien a su vez me deriva a su abogado, con lo cual esto es de agradecer porque entre compañeros siempre nos podemos entender mucho mejor. Y finalmente, después de una negociación entre las partes, hemos podido llegar a un acuerdo que consistió en que de los 8.000 euros que había pagado mi cliente al inicio del contrato, se le iban a devolver los 4.000 euros restantes de todo el año que faltaba por cumplir, y los primeros 6 meses se los iba a quedar el propietario, atendiendo a lo que hemos hablado de la duración mínima legal. Por lo tanto, el inquilino se había marchado a los 3 meses, tuvo que pagar 3 meses más y finalmente, como digo, el resto de los 6 meses se le devolvieron a mi cliente. No solo eso amigos, sino que también además al propietario se le exigió la devolución íntegra de la fianza, porque en este caso no hubo ningún tipo de incumplimiento como nos quisieron hacer ver, ya que el derecho de desistimiento, como hemos hablado, es perfectamente legal, se puede realizar en cualquier momento del contrato de alquiler. Esto hay que tenerlo muy claro, aunque choque con los primeros 6 meses de duración mínima legal, que ya los hemos pagado. Entonces, como digo, la fianza tiene que ser devuelta al inquilino, y no solamente la fianza, sino también la garantía adicional que se le había pedido, con lo cual, el inquilino había pagado demasiado dinero por este alquiler y, resumiendo, finalmente se le devolvieron los últimos 6 meses, la fianza y la garantía adicional. Repito, este cliente, este inquilino, no había incumplido en ningún caso el contrato, simplemente ejerció su derecho de desistimiento y por este motivo exigíamos la devolución de la fianza, como así también de la garantía adicional. Al inicio de este vídeo nos hacíamos la pregunta de si era legal o no cobrar al inicio del contrato una anualidad entera. Para esto nos vamos al artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que nos va a resolver la pregunta. Dice el artículo 17.2 que, salvo pacto en contrario, el pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los 7 primeros días del mes. Y a continuación establece: en ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta. Así que, como vemos amigos, en este artículo 17.2 de la LAU, aplicable a todos los contratos de arrendamiento de vivienda en España, establece que no se le puede obligar al inquilino a pagar
más de una mensualidad al inicio del alquiler. Este caso que os he contado, esta historia que os he trasladado a través de este vídeo de YouTube, se repite con mucha frecuencia en muchísimos contratos de alquiler. Seguramente vosotros que me estáis viendo, si sois inquilino, pues tendréis algún contrato de este estilo, os habrán hecho pagar una anualidad entera o más meses de los debido. Bueno, pues la verdad es que, como hemos visto, solo se puede exigir una mensualidad por anticipado, al margen de la fianza y de las garantías adicionales que ya hemos visto en otros vídeos, pero tener en cuenta esto es muy importante a la hora de querer hacer valer vuestros derechos, a la hora de tener que reclamar en caso de desistimiento anticipado, ya que, como hemos visto en esta historia, en este caso que os he trasladado aquí, bueno, pues el inquilino sí que es verdad que no tuvo más remedio que pagar esa anualidad, quizás por desconocimiento de la norma, quizás porque estaba muy seguro del lugar a donde venía, de esa casa que había visto. Al final era la ilusión de su vida, según me trasladaba él cuando me encargó este asunto, y bueno, pues él estaba realmente con muchísimas ganas de trasladarse aquí a Galicia a fijar su residencia, pero bueno, por las cosas de la vida no pudo ser, y aún así, aunque no pueda ser, es verdad que tenía su derecho de reclamar ese dinero que era suyo. Finalmente, amigos, este asunto se ha resuelto de forma satisfactoria. Todo esto que os he contado se plasmó en un documento, en un papel, para que las cosas queden muy claras y que el día de mañana tampoco haya ningún tipo de reclamación en relación a este contrato de arrendamiento. Por eso es muy importante también que cada vez que se termine un contrato de arrendamiento se firme un documento de terminación de contrato, de entrega de llaves, donde también pueda quedar declarado qué es lo que ocurre con la fianza, los pactos, en fin, todo esto se debe poner en ese documento de fin de contrato, que si bueno, pues necesitáis algún modelo, aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace para que tengáis acceso a él. Muy bien, amigos, así acaba entonces esta historia, este asunto que quería compartir con vosotros en este canal de YouTube. Ya veis que estamos nuevamente en el setup de Coruña, donde acostumbro a hacer los vídeos. Después de haber viajado a Canarias a resolver un conflicto también en una vivienda, os he contado en vivo qué ha ocurrido. Os dejo por aquí el vídeo también para que lo veáis si todavía no lo habéis hecho. La verdad que aquel asunto también tuvo un final feliz cuando nos desplazamos allí a una localidad muy cercana a Corralejo, en Fuerteventura, para recuperar la vivienda de unos propietarios que estaban completamente desesperados y, como digo, finalmente ha podido ser. Si tienes un problema en tu arrendamiento, con tu contrato, con el propietario, con el inquilino, pídeme una consultoría, hablamos de forma privada y bueno, pues valoramos todas las opciones de reclamación, te asesoro en el asunto. Búscame en Google, consultoría Tito Abogado en Google, y bueno, pues en la primera página haces clic, esa es la página de la consultoría y podrás reservar tu cita a la hora que mejor te venga. Me pondré en contacto contigo en una llamada de teléfono o por WhatsApp o por videollamada de Google Meet o Zoom, como tú elijas a la hora de la reserva. Así que no lo dudes, pídeme una consultoría y nos vemos ahí. Muy bien, amigos, vamos llegando al final, por aquí lo vamos a ir dejando. Hoy no voy a responder a los comentarios que me dejáis en YouTube, precisamente porque hace tan solo unos pocos días he vuelto de Canarias, he tenido que resolver también este asunto que os he comentado y no me ha dado tiempo de preparar las respuestas, así que para el próximo vídeo volveremos a responder a esos comentarios. Ya sabéis que si no estás suscrito al canal, aquí abajo te puedes suscribir, y si te ha gustado este contenido, si ha servido para aclarar tus dudas, bueno, pues no estaría de más que lo compartas con tu familia y con tus amigos. Por mi parte me despido, ser buenos, adiós.